Me gustaría en esta oportunidad acabar de alguna manera esta pequeña saga que hice de 3 videos. Este sería el último, hablando sobre las virtudes teologales. En el primero hablamos de la fe, en el segundo nos detuvimos en la esperanza, nos toca ahora hablar de la caridad. Y me gustaría hacerlo siguiendo una homilía que fue predicada por el padre Leonardo Castellani. Él comentaba el Evangelio del buen samaritano, aquel hombre que es asaltado, queda tirado en el camino, al costado, malherido, sufriendo, y pasan diferentes personas, pasa un sacerdote, lo ve y sigue de largo, pasa un levita, lo ve y sigue de largo, hasta que llega un samaritano, que era un hombre muy especial, al menos para las palabras de Cristo, porque estaba hablando de un hombre que era naturalmente enemigo del pueblo de Israel. Los samaritanos y los israelitas no se hablaban. De hecho, cuando tenían que viajar, por ejemplo, de la Galilea a Judea, habitualmente trataban de hacer todo un rodeo para no pasar por la Samaria que estaba en el medio. Eran enemigos reales, enemigos grandes. Mas es este hombre el que ve a este israelita tirado, que ha sido asaltado, y se conmueve. Y conmovido lo levanta, lo lleva a una posada, le pide al hombre que está atendiendo que lo cuide, y si gasta de más en lo que él le deja, que después le pagará cuando él pase de nuevo. Este es el que verdaderamente tuvo caridad. Ese es el Evangelio resumido en pocas palabras. El padre Castellani comentaba este Evangelio en una homilía, como manifesté, y él hablaba de algunos tipos particulares de caridad. Antes de entrar en un comentario a lo que el padre Castellani dice, al menos para recordar sus palabras tan profundas, tan significativas y al mismo tiempo tan fuertes, yo quisiera primeramente introducir este tema con lo siguiente. La caridad, y hasta el nombre propio, caridad, es una virtud que ha sido bastante olvidada, lamentablemente. Hoy se habla mucho, hasta en ambientes eclesiales, se habla mucho de solidaridad, por ejemplo. Es una cosa que está bien, sí, tenemos que ser solidarios, pero la solidaridad nos habla como en un plano muy humano todavía. Peor todavía si hablamos de fraternidad. Fraternidad es una cosa buena, todos los seres humanos somos hermanos porque tenemos en común una naturaleza, pero la fraternidad nos está hablando de un elemento muy de esta tierra todavía. Somos todos hombres, por eso somos hermanos. Está bien, pero deja como un poco de sabor a falta algo. ¿Qué es lo que falta? Falta ese salto al plano sobrenatural, y es lo que da la virtud de la caridad. La caridad es solidaridad, sí. La caridad es fraternidad, sí. Pero la caridad es mucho más. Por eso los cristianos, los católicos, no podemos perder esa palabra. A veces se la cambia por la palabra amor, y está bien, porque la palabra amor, sí, si entendemos el amor como el amor sobrenatural, el amor que para la Sagrada Escritura es el amor ágape, entonces sí, estamos hablando de la caridad. Pero como el amor está muy devaluado en nuestros días, cualquier cosa es amor, y así el joven le puede decir a su enamorada: te amo con todo mi corazón, nunca más te quiero dejar, y a la semana siguiente ya está con otra. ¿Y dónde quedó el amor? Como está tan devaluado, sería bueno para nosotros recuperar esta palabra tan importante que es la palabra caridad. La caridad es propia de los cristianos, es propia de los católicos. Tiene que ser el lenguaje del católico. El mundo que hable de solidaridad está bien, pero si queremos hablar en un plano más sobrenatural, más cristiano, entonces por tradición misma y por el respeto que le debemos a la tradición, tenemos que hablar de caridad propiamente hablando, ¿no? Caridad que se puede vivir en distintos aspectos. Uno podría detenerse en muchas cosas hablando de la caridad. De hecho, el ejemplo con el que comienza el padre Castellani es un tipo de caridad, la caridad concreta con este hombre que está sufriendo. Pero el padre, en esa homilía que yo quiero comentar de alguna manera, él habla de algunos tipos de caridad y él deja bien en claro, son simplemente algunos tipos. No es que estoy haciendo un tratado acabado de la caridad, pero quiero mencionar, y así él nombra primeramente la caridad
intelectual. Y él le da mucha importancia a esta caridad intelectual. Él cita a Platón, quien a su vez fue citado por Aristóteles y después también por Santo Tomás de Aquino, quien decía: esta caridad, la caridad intelectual, es la de aquel que sacándonos del error nos lleva a la verdad. Y es una cosa muy importante, es la caridad de aquel que sacándonos del error nos lleva a la verdad. De ahí van a nacer muchas cosas, es la caridad del profesor que se esfuerza realmente para que sus alumnos aprendan, porque tiene amor a la verdad y no simplemente está buscando un sueldo o alguna otra cosa, sino que realmente piensa en la educación de sus alumnos. Es la caridad que tiene un padre cuando corrige a su hijo y le explica: no te dejo hacer esto por este motivo, por este otro. Es caridad intelectual, porque se le está enseñando los motivos. Es la caridad del profesor de catequesis. Qué gloria para la iglesia los profesores de catequesis. Son personas que se dedican gratuitamente a enseñar a otros las verdades de la fe. Es un acto de caridad intelectual grandísimo. Y realmente felicitaciones a todos los que se disponen a ese oficio, ser catequistas. Es una cosa maravillosa. Nadie nos hace un bien más grande que aquel que nos lleva desde el error a la verdad, decía el padre Castellani en esta homilía. Nadie nos hace un bien más grande que eso. Esa fue la caridad que ejercitó Cristo, la caridad de la enseñanza, la caridad de sacar del error, en algunos momentos con parábolas maravillosas, los lirios del campo, por ejemplo, en otro momento con palabras bien fuertes, raza de víboras, llama a los fariseos, pero también es una educación. Cuidado con la levadura de los fariseos, va a decir Cristo en la barca a sus apóstoles que discutían por pan. ¿Y por qué eso? Porque está educando, está viviendo propiamente, ejercitando la caridad intelectual. Es el oficio del doctor sacro, la caridad intelectual, de aquel que estudia la Sagrada Escritura, tiene que enseñar y tiene que enseñar bien, para eso tiene que conocer bien y esforzarse. Y dice que el padre Castellani que esta caridad es la de los que nos imparten la verdad salvífica con gran trabajo y a veces con riesgo de la vida. Por eso esas personas merecen que nosotros nos saquemos el sombrero delante de ellas, como se dice vulgarmente, porque son personas que dieron todo por el servicio de la verdad. Es una obra de caridad maravillosa, es una obra de caridad que no se puede dejar de hacer y que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y tenemos que pensar cómo podemos realizar bien esta obra de caridad. Hay otra caridad que el padre Castellani llama la caridad cívica, es la de los grandes gobernantes, de los grandes guerreros, que mantienen el bien común y con eso ayudan a muchos. Esta puede ser del orden civil o religioso, porque el gobernante puede ser alguien que gobierna la sociedad civil, o puede ser alguien que gobierna la sociedad religiosa, como podría ser el obispo, podría ser el párroco, hasta el mismo papa. Es un tipo de caridad. El padre Castellani le pone el nombre de caridad cívica y defienden estas personas el orden haciendo justicia. Y ahí hay una cosa interesante, se hace justicia, cosa que a veces tiene que ser hecha por la fuerza, porque el verdadero cristianismo, y esto lo dice el padre Castellani, no dice nunca que no se debe usar la fuerza. Y aquí cuidado, porque vivimos en una sociedad muy sentimental, muy mezclada, con cosas delicadas y hasta mal entendidas. Y el cristianismo nunca estuvo en contra del ejército, por ejemplo. Al contrario, el cristianismo educó y formó y elevó en muchos casos a lo sobrenatural al ejército. Existen los capellanes castrenses, sacerdotes que se dedican a eso. ¿Por qué? Porque la fuerza es parte de la vida social y a veces necesita ser utilizada. Dice el padre Castellani, Cristo predicó la no resistencia al mal como consejo a los santos, como consejo de perfección, pero no suprimió el orden natural, no lo podía suprimir, el cual orden natural tiene que ser defendido a veces por la fuerza, cuando es atacado por la fuerza también, es decir, en defensa propia, no de una persona, sino de toda la sociedad, de una agrupación, de toda una colectividad de gente. Es lícito, continuaba el padre Castellani, usar la violencia y es debido también utilizar la violencia cuando es necesario. Esa es la doctrina del cristianismo. En esta
homilía maravillosa, va a tener una frase muy fuerte del padre Castellani, la voy a leer textual de él. No sabemos si vendrá una resurrección, él está hablando de la sociedad cristiana, si podrá levantarse. No sabemos si vendrá una resurrección, una restauración de la iglesia, pero si viene, va a ser por medio de la caballería y por medio del honor militar. Sin la fuerza no se puede resistir al comunismo, el cual usa la fuerza y la mentira. Solamente puede ser resistido con la verdad y la fuerza, porque con la verdad sola, con discursos, no le van a hacer nada. Fíjense qué profundo y qué poco correcto para nuestro mundo de hoy el padre Castellani. Él hablaba, tenemos que defender la verdad y tenemos que luchar con la verdad. Ciertamente la verdad es irresistible, pero cuando la mentira se instaló por la fuerza de las armas, entonces la única forma, sí, es ir con la verdad, pero ir con la verdad y también con las armas. En algunas ocasiones es así y ha sido así en la historia de la iglesia. Pensemos en la Revolución Mexicana, los cristeros que fueron con las armas. Pensemos en la Vendée, en Francia, fueron con las armas. Es históricamente cierto que a veces no hay otro modo. Y el padre Castellani dice que el comunismo, que es esencialmente ateo, que fue condenado en muchas ocasiones por la iglesia, muchas veces por su modo de obrar, la única forma con la cual puede ser combatido es con la fuerza. Finalmente, él menciona una caridad familiar que se hace de particular a particular, de individuo a individuo, la cual todavía dura mucho en el mundo. Y aquí él se pone muy positivo, porque dice la caridad cívica y está en camino de muerte, y lamentablemente, y podemos decir en el mundo no la encontramos casi. La caridad intelectual, y son pocos los intelectuales que están dispuestos a dar la vida para poder testimoniar la verdad. Ahora, cuando se habla de caridad familiar, ese título coloca él, de individuo a individuo, todavía encontramos muchas personas que se donan, que se entregan para el bien de los demás. Es una caridad que si se perdió en algún caso hay que recuperarla, pero probablemente el mundo sigue existiendo porque este tipo de caridad es vivida por muchos. Hay personas que se ofrecen generosamente sin mirar cuánto dan por el bien de los hermanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque primero miraron a Jesús y como comprendieron que el corazón de Cristo los ama con todo, no se guardó nada para sí mismo, entonces comprenden que ellos deben amar de la misma manera. Y así casi que rezan, Señor, que amemos a nuestros hermanos, así como tú nos amas a nosotros. El verdadero cristiano vive así y el verdadero cristiano reina también así. Y reinando él, reina el corazón de Cristo. Dios quiera que esta predicación y estos modos de caridad mencionados por el padre Castellani sean los nuestros. Caridad intelectual para sacar del error, caridad civil, si fuera nuestro caso, realmente para predicar la verdad y para desterrar el error ya a nivel social, una cosa más grande, y la caridad familiar, esa que se hace de individuo a individuo y que yo puedo realizar todos los días. El Sagrado Corazón de Jesús te bendiga, el Sagrado Corazón esté contigo y te haga una persona de caridad. Llenemos nuestras bocas de la palabra caridad, pero para que ese llenar las bocas responda a la realidad, llenemos nuestras vidas de la verdadera caridad. Entreguémonos a todos por amor a Dios, así como lo hizo el corazón de Cristo.